Buenos días, estimados estudiantes. Soy la profesora María Álvarez Sosa. El día de hoy continuamos con nuestra sesión número 28, correspondiente al tercer trimestre del área de comunicación. Deseando que se encuentren bien de salud, en compañía de sus seres queridos. Y no se olviden ustedes recordar siempre el lavado constante de manos. Y también desinfectar y limpiar su área de trabajo. Bien, el día de hoy iniciamos nuestra sesión correspondiente al número 28. Para ello les invito a ver la siguiente situación significativa. La situación significativa. El Perú es un país megadiverso. Se encuentra entre los 10 países con mayor biodiversidad del planeta, lo que se refleja en las diversas especies, recursos y ecosistemas que alberga. Tú eres parte de esta megadiversidad y por ello hay una serie de desafíos que puedes realizar para poder ayudar a proteger de manera sostenible la biodiversidad de nuestro país y del planeta. Te planteo las siguientes preguntas. ¿Qué aspecto de la biodiversidad elegirías para elaborar propuestas que ayuden a proteger la biodiversidad de nuestro país y del planeta? ¿Por qué elegirías ese aspecto? ¿Cómo involucrarías a las personas de nuestro país para ser parte de esta propuesta? Vas respondiendo estas preguntas en tu cuaderno de comunicación. Muy bien. Observa y analiza la siguiente imagen. Observa atentamente. ¿Qué elemento identificamos en la imagen? ¿Qué recursos de biodiversidad encontramos? ¿Qué simboliza el planeta Tierra sostenida por varias manos? ¿Qué está ocurriendo hoy en día con nuestra biodiversidad? ¿Por qué razón nuestra biodiversidad está en peligro? ¿Qué podemos hacer para cuidar nuestra biodiversidad? ¿Van respondiendo ustedes cada una de las preguntas planteadas? Muy bien, nuestro propósito el día de hoy es que los estudiantes analicen e interpreten textos sobre la biodiversidad, su importancia y cuidado. A partir de ella, planifiquen y redacten un texto argumentativo. ¿Qué competencia vamos a trabajar el día de hoy? La competencia de escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Muy bien, vamos a ver qué es la biodiversidad, ¿no es cierto? Etimológicamente la palabra biodiversidad deriva de la palabra bio, palabra griega que significa vida, y de la palabra diversitas, que significa variedad, es decir, variedad de vida existente, ¿no es cierto? Pero ¿qué es la biodiversidad? Es la variabilidad de un organismo vivo de cualquier fuente, incluidos entre otros los ecosistemas terrestres, marinos y otros sistemas acuáticos y los complejos ecológicos de lo que forma parte. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. Abarca la enorme variedad de formas mediante las que se organiza la vida. Incluye todas y cada una de las especies que cohabitan con nosotros en el planeta, sean animales, plantas, virus o bacterias, los espacios o ecosistemas de los que forman parte y los genes que hacen a cada especie y dentro de ella a cada individuo diferente del resto. Se diferencian tres niveles estrechamente relacionados de la biodiversidad. Primero, la diversidad genética, que incluye los componentes del código genético de cada organismo y la variedad de estos entre individuos dentro de una población y entre poblaciones de una misma especie, como podemos observar acá la variación, ¿no? De la misma especie, solamente que va variando. Diversidad de especies. Incluye los seres vivos con características comunes, no obstante abarca también otros grupos menores como las subespecies y también otros más amplios que agrupan especies como géneros o familias. Acá tenemos varias diversidad. Diversidad de espacios. Incluye los ecosistemas como núcleo central. Estos son conjuntos de plantas, hongos, animales, microorganismos y el medio físico que los rodea, interactuando como una unidad funcional. Aquí tenemos las distintas variedades, los distintos espacios. ¿Cuáles son los beneficios de contar con una biodiversidad rica? Dentro de los beneficios está que nos provee de alimentos, medicamentos, materias primas, recursos y energía para asegurar la supervivencia
de humanos, animales y plantas. Nos garantiza servicio de los que no podríamos prescindir, regulación de la calidad del aire y del clima, la purificación de las aguas, el control de la erosión y de los desastres naturales y la polinización, entre otros. Así que cuanto más rica es la biodiversidad, más posibilidades de supervivencia tenemos todos los que vivimos en el planeta. ¿Qué es el patrimonio natural? El rico patrimonio natural de un país incluye el conjunto de bienes y recursos de la naturaleza, que es la fuente de diversidad biológica y geológica. Los patrimonios naturales tienen un valor relevante, medioambientales, paisajístico, científico o cultural. Muy bien, estamos viendo lo que corresponde a lo que es la biodiversidad. Toda esa información nos sirve para que ustedes puedan elaborar su propuesta de protección usando un texto argumentativo, no se olviden. Ahora vamos a ver qué es un texto argumentativo. El texto argumentativo, ¿qué es? Es un tipo de discurso que se fundamenta en dar motivos y razones para defender o rebatir un punto de vista, o bien para convencer a un interlocutor de la autenticidad de una idea o tema determinado, por medio de un razonamiento, ¿cierto? ¿Y cuál es el propósito del texto argumentativo? Su propósito es de convencer a otro sobre un determinado punto de vista, es decir, sobre la tesis que plantea con respecto a un tema. ¿Y cuál es la función del lenguaje que debe de emplear? La función se utiliza el lenguaje en forma apelativa. Ahora, ¿y qué debe emplear el lector para convencer? Para que el emisor pueda convencer al lector sobre su postura, debe de emplear argumentos que le ayuden en este propósito. Los argumentos vienen a ser las razones o motivos que se entregan para defender un tema determinado. Si nosotros hablamos de un texto argumentativo, no se olviden que dentro del texto argumentativo su propósito es la de convencer a otros sobre un determinado punto de vista, una tesis, respecto de un tema, a partir de razones o argumentos que sustenten esas tesis. Entonces, todo texto argumentativo representa la siguiente estructura. La introducción. Se plantea el tema, se presenta la tesis y se menciona la idea principal que valida la tesis. En este caso, aquí va la tesis, lo que se desea defender. Seguidamente tenemos el cuerpo, que desarrolla la tesis a través de argumentos, ¿no es cierto? ¿Y quién vienen a ser los argumentos? Las razones que apoyan la tesis. Vienen en esta parte de aquí. Y la tercera parte viene a ser la conclusión, que es la parte final de la argumentación. En ella se reafirma la tesis, se resumen los argumentos, se hace un pedido, un llamado, una atención. Acá tenemos la conclusión. Entonces, si hablamos nosotros en nuestro texto argumentativo, presenta la siguiente estructura. Primero, la introducción, en donde va la tesis, la idea que se va a defender. Después tenemos el cuerpo, en donde va ¿qué cosa? Los argumentos. Los argumentos vienen a ser las razones que van a apoyar esa tesis. Y finalmente la conclusión, síntesis de la idea que se defiende. A ver, vamos a leer el siguiente ejemplo. Acá, si ustedes observan, es un texto argumentativo. Tiene la introducción, el cuerpo de desarrollo y la conclusión. Vamos a leer el texto. Dice, la inaceptable tradición de las corridas de toros. El origen de la palabra corrida se refiere a correr. Es un combate en el que se mata al toro. Según algunas culturas, los sacrificios de los animales siempre han sido importantes y entonces los juegos de toros con o sin muerte están asociados con las tradiciones y costumbres ancestrales y de las creencias. Sin embargo, sea esta una manifestación de cualquier tipo, es inaceptable el maltrato al que son expuestos. El toro es sometido al castigo de las pullas, faena que lleva a cabo el picador desde su caballo. Las pullas tendrán la forma de pirámide triangular, con aristas o filos rectos, de acero cortante y punzante. Además de las lesiones musculares y en función del lugar de la colisión, las pullas van a lesionar y seccionar tendones, ligamentos, venas, arterias, nervios, costillas y sus cartílagos de prolongación. En efecto, la corrida de toros está basada en la tortura, el dolor y el ensañamiento con el toro. Hay estudios que reflejan perfectamente las lesiones que provocan los puyazos en el animal. Al ser el toro un mamífero superior, puede inferirse que el sufrimiento al que es sometido es tan real como humano. Por ejemplo,
cuando se hiere con una espada. Se extiende que cuando surgió la tauromaquia, por la Edad Media, esta haya sido su forma de entretenimiento, pero ya no se vive en la Edad Media. En conclusión, en pleno siglo XXI, las corridas de toros se deben rechazar, más bien luchar por la defensa de la integridad y la vida. Por ende, las autoridades deben probar la ley en contra del maltrato animal y así eliminar esta práctica que no aporta. Acá hemos observado este tipo de texto, es un texto argumentativo, presenta la estructura, ¿sí? La introducción al tema. Acá está el contexto del planteamiento y la tesis. La tesis es, sin embargo, sea esta una manifestación de cualquier tipo, es inaceptable el maltrato al que son expuestos. Esta es la tesis que está planteando el autor. Acá tenemos el cuerpo de desarrollo del tema. Acá tenemos los argumentos, ¿no es cierto? El primer argumento nos dice que la corrida de toros está basada en la tortura, el dolor y el ensañamiento con el toro. Aquí está argumentando por qué se da el maltrato, la tortura. Y el tercer elemento del texto argumentativo es la conclusión, ¿no? Acá dice, en conclusión, dice, las corridas de toros se deben rechazar, más bien luchar por la defensa de la integridad y la vida. Acá tenemos un ejemplo. Entonces ustedes van a redactar su texto argumentativo. Para ello lo que tienen que hacer es su planificación. Los invito a ver la siguiente diapositiva. Muy bien. El reto para el día de hoy en el área de comunicación es que ustedes van a redactar un texto argumentativo que promueva la conservación de la biodiversidad del planeta. Si ustedes van a elaborar su texto argumentativo, no se olviden de la estructura que tiene un texto argumentativo. La introducción, donde ustedes van a colocar la tesis, el desarrollo, que vienen a ser los argumentos, ¿no?, para defender la tesis que ustedes plantean, y finalmente su conclusión. Muy bien, para que ustedes puedan elaborar, redactar su texto argumentativo, lo primero que tienen que hacer es planificar. Van a planificar su texto argumentativo. Primero el propósito, para qué escribirás el texto argumentativo, cuál es el tema, sobre qué van a trabajar. Recuerdan ustedes, estuvimos viendo sobre cómo promover la conservación de la biodiversidad del planeta. ¿A quién está dirigido, no es cierto? ¿A quién? A los jóvenes, a los padres de familia, al público en general, ¿no? Para crear conciencia. El lenguaje, ¿qué tipo de lenguaje emplearía? Un lenguaje formal. Y también tienen que ver esto que es muy importante, que su texto argumentativo cumpla con esos requisitos, que cumpla con la estructura. Por ejemplo, ¿cómo iniciarás tu texto? La introduce el tema, puede ser con una pregunta, con una anécdota, una noticia o una cita textual. Estamos acá en la introducción, ¿no? Después, ¿cuál es su postura? Aquí ustedes van a plantear cuál es su postura y los argumentos, la postura que ustedes van a defender con respecto al tema que se está trabajando, ¿no? Después tenemos con qué argumentos sustentarían su opinión. Se puede mencionar las fuentes o los autores que ustedes han buscado. Y finalmente tenemos acá cómo finalizarás tu artículo. Aquí estamos hablando de la conclusión, que ustedes van a tener que identificar la síntesis de la idea que está defendiendo. Muy bien, no te olvides de responder estas preguntas. ¿Qué pasos has seguido para realizar cada una de las actividades? ¿Cuál de estos pasos te presentaron mayor dificultad? ¿Cómo lograste superar estas dificultades? Preguntas que irás respondiendo acerca de tú. Bien, chicos, no se olviden que tienen que redactar su texto argumentativo donde promueven la conservación de la biodiversidad del planeta. Actividad que espero me lo envíen al WhatsApp personal. Muchas gracias por su atención.